Hola, bienvenidos a la clase de estadística. Hoy vamos a estudiar algunas medidas en estadísticas. A esas medidas que son estudios de la muestra se llaman estadígrafos. Estas medidas son las medidas centrales. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de esos datos. Y las medidas de tendencia central que hoy vamos a estudiar son la media, la mediana y la moda. A continuación presentamos el siguiente ejercicio que ya habíamos visto en el video número 5, en el cual teníamos los salarios. Estos datos, si ustedes se fijan en el video número 5, estos son los salarios de 40 empleados de una empresa. Estos son salarios semanales en miles de unidades monetarias. Bueno, la idea es resumir estos datos en una tabla de frecuencia, que en ese video número 5 ya vimos cómo se hacía la tabla de frecuencia. Les recuerdo que aquí en esta columna tenemos los salarios expresados por medio de intervalos. El lado izquierdo se llaman el límite inferior, del lado derecho tenemos el límite superior. Nosotros también calculamos la marca de clase, que es simplemente la variable. Tenemos que tener en cuenta que la variable de estudio acá es salarios semanales. ¿Qué queremos hacer nosotros? Tenemos que calcular hacia dónde tienden los valores centrales de estos datos, que son los salarios. Es decir, ¿cuánto es el promedio del salario de estos 40 empleados? El salario promedio, llamado también media, se calcula con esta fórmula. Esta es la fórmula para calcular la media. Se representa con el símbolo X barra. Y esto quiere decir que es el cociente de la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia absoluta dividido el total de datos. Para eso yo voy a hacer este cálculo. Tengo expresado ese cálculo en esta columna. ¿Qué hice? La marca de clase por la frecuencia, hago esta multiplicación, 85 por 7, 95 por 11, 105 por 8 y 115 por 6. Sumo estos valores y esto me da 3740. Si ustedes se fijan, de este lado yo tengo ese valor 3740 dividido el total de datos me da 93,5. ¿Qué quiere decir este 93,5? Que en promedio los 40 empleados tienen un salario de 93,5 unidades monetarias. O sea que ese es el promedio que tienen estos 40 empleados. Otra medida de tendencia central también es la mediana. La mediana también es un valor central, pero a diferencia de la media, lo que tenemos acá es su fórmula. Esto se entiende: límite inferior más tamaño en donde está la mediana, multiplicado por el número de datos dividido 2, menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia de clase. ¿Qué es lo primero que yo tengo que saber? ¿Qué es lo que calcula la mediana? Les voy a explicar a través de un gráfico. Voy a hacer un polígono de frecuencia aquí. Suponiendo que aquí están todos mis datos. Aquí yo tengo el salario de cada uno de los empleados. Ese es mi eje X, que viene representado por la marca de clase. Aquí yo tengo en el eje de ordenada la cantidad de empleados. Entonces, cada uno de estos son la marca de clase que es salario, y la frecuencia, que es la cantidad de empleados.
Entonces cada uno de estos valores están aquí representados. Muy bien. Entonces, si yo calculé la media de 93,5, aproximadamente, si esto es 95, 93,5 sería más o menos aquí. ¿Qué hace la mediana? La mediana lo que hace es dividir exactamente por la mitad a los datos. Vamos a suponer aquí. Entonces, la mediana lo que hace es dejar el 50% de los datos por debajo y el otro 50% por encima a los datos. Es un valor central porque se ubica en el centro. Y para eso yo tengo que aplicar la fórmula. La fórmula yo tengo que es número de datos dividido 2. Lo primero que voy a hacer es calcular el número de datos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque, así como dije recién, la mediana divide a los datos por la mitad. Si yo tengo 40 datos dividido por 2, eso es 20. Entonces, este 20 voy a buscar en esta columna. Fíjense, este 3 quiere decir que tengo hasta 3 empleados, hasta 8 empleados, hasta 15 empleados, hasta 26. Esta es la frecuencia o el intervalo que yo voy a considerar en este caso. Aquí está, en esto que estoy remarcando, está la mediana. ¿Por qué está ahí? Porque así como les dije, hice el cálculo, el total de datos dividido 2 me dio 20. Y entonces vengo a buscar aquí, en esta columna, que es la frecuencia acumulada, que es la cantidad de empleados que se van acumulando. Esto es 3, hasta 3 empleados, hasta 8 empleados, hasta 15 empleados, hasta 26. Hasta 26 me va a caber en este intervalo y esto es 20. Entonces, de ahí voy a sacar los datos. ¿Cuáles son los datos? El límite inferior, que en este caso es 90, más el tamaño. El tamaño es la diferencia entre el límite superior y el límite inferior, que en todos los intervalos ese tamaño es 10, por el número de datos dividido 2 menos la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? La que tengo antes de este, 15, dividido la frecuencia de clase. ¿Cuál es la frecuencia de clase? 11. Entonces, repito, lo primero que tengo que hacer es este cálculo. El total de datos dividido 2. Salió 20 en este caso. Me fijo en esta columna, es 26. Entonces marco y en ese intervalo están los datos que tengo que sacar. Primero, límite inferior 90, tamaño 10 por número de datos dividido 2 menos frecuencia acumulada anterior a la que yo remarqué, que es 15, dividido la frecuencia en donde está esa mediana. Bueno, y este resultado es 94,5 unidades monetarias también. Si ustedes se fijan, estos dos están muy cerca, no son iguales, pero están cercanos. Por eso justamente se llama medidas de tendencia central. Se ubican en el centro de una serie de datos. Bueno, por último tenemos la moda. Como sabemos todo, la moda quiere decir que es la frecuencia que más se repite. Y para saber dónde está la moda, nosotros vamos a fijarnos en esta columna. La moda tiene una pequeña fórmula también. La moda es límite inferior más tamaño por, y aquí aparecen dos variables, delta 1 y delta 2. Bueno, entonces voy a hacer el cálculo. Primero me fijo en esta columna. ¿Cuál tiene mayor frecuencia? Este. Entonces marco y ahí está la moda.
Dice la fórmula, límite inferior 90, más tamaño es 100 menos 90, 10. Entonces de ahí es este 10. Después dice la fórmula, delta 1. ¿Qué es delta 1? La diferencia de la frecuencia en donde está la moda y la anterior. O sea que 11 menos 7 me da un valor de 4. Y delta 2 tengo que hacer también el cálculo, que es la diferencia de donde está la moda y el siguiente. En este caso va a ser 11 menos 8. Y el resto es sustituir delta 1 y delta 2. Se aplica la fórmula y el valor de la moda es 95.7. Nos fijamos la media o el promedio, salario promedio, el salario mediano y el salario modal. El salario promedio es la media de los 40 empleados. La mediana es el salario en donde están la mitad para abajo es el 50% y la mitad para arriba el 50%. Y donde está la moda generalmente siempre se ubica en un polígono de frecuencia. Por ejemplo, aquí en el pico está la moda, en el pico de la curva, porque es el que tiene mayor valor la frecuencia. 95.7, 94.5 sería un poquito para la izquierda, cercano. Y la moda 93.5, un poquito más a la izquierda. Si nos fijamos, estos tres valores están todos en el centro. Por eso estos valores se le llaman medidas de tendencia central.